Mm. Ok. Un gusto dar la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, hoy con el tema tan importante como es un modelo para la rehabilitación sexual en el cáncer de próstata. Nos acompaña en la jornada de hoy el amigo, miembro académico y fundador y vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, el doctor académico Mauricio Delgado. Él es urólogo, experto en medicina sexual y coordinador de la colocación de implantes penianos de la zona andina. Mauricio, la verdad que es un referente en este tema y por eso era muy importante que nos pudiera acompañar en la jornada de hoy. Damos, como siempre, agradecemos a los laboratorios que nos patrocinan y nos apoyan en las actividades académicas, como es el Laboratorio Eurofarma, el Laboratorio Bayer. Y agradecemos la presencia de todos ustedes y agradeciendo siempre al amigo Mauricio por participar y colaborar en esta nueva jornada académica. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Santiago, abrazo para ti y para todos. Muy contentos ahora con los 20 años de la academia, que ya estamos cumpliendo y que con mis compañeros, amigos, ustedes, académicos, que han sido tan generosos conmigo desde un principio para invitarme a participar desde hace 20 años en la sexología y poner nuestro granito de arena para que la sexología siga teniendo el puesto que se merece. Si quieres, empezamos, Santiago. Qué bueno, empezamos con todo, Mauricio. Listo. Entonces, esta es parecería como una charla urológica, pero definitivamente es una charla que vamos a darnos cuenta todos los trastornos sexuales que implican los tratamientos del cáncer de próstata. Indudablemente la glándula prostática genera genitales y genera urinario, por supuesto, pero vamos a tratar de hacer lo más conciso posible, no tanta urología, sino más bien sexología, que por eso estamos aquí. Los objetivos de las 4 cosas que quiero hablarles hoy, no tengo conflicto de intereses, quiero insistir en el impacto en un momento dado personal que tienen los pacientes de cáncer de próstata masculinos, por supuesto, y que hay un impacto muy importante. Los efectos que los tratamientos van a la sexualidad, las opciones terapéuticas que tenemos para atender esos daños sexuales y presentar un modelo de rehabilitación sexual porque estamos en portas de hacerlo, porque han habido inconvenientes importantes con los pacientes. Los pacientes han manifestado no estar del todo contentos con la atención desde el punto de vista sexológico. Quiero hablar un poco de eso ahorita más tarde. No vamos a hablar de urología, vamos a hablar solamente, esta diapositiva es para decirles que la mortalidad del cáncer de próstata hoy en día es muy baja. La mayoría de los pacientes están viviendo. La mayoría de los pacientes se están curando. Los tratamientos focalizados, cuando hay un cáncer dentro de la próstata, la curación es del 100% si se hace a tiempo. Y esto es muy importante porque van a haber los problemas sexuales, pero estos pacientes van a seguir viviendo como todos nosotros. Cuando ya el cáncer se disemina es otra cosa, tienen 3 o 4 o 5 años dependiendo de los tratamientos, pero van a tener una calidad de vida aceptable también con problemas sexuales. Entonces, entendamos un poco eso, tenemos mucho por hacer. Vean la última cosita que puse allí. Tenemos mucho por hacer. El impacto espiritual, el impacto emocional de la palabra cáncer es complejo. Y indudablemente una de las cosas importantes es que haya una terapia psicológica inicial. Al paciente hay que dejarlo pensar, darle tiempo. El cáncer de próstata no se disemina en 8 días ni en un mes. No vamos a tener problemas, hay que dejarlo pensar y asimilar el proceso. ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Cómo va a ser mi sobrevida? ¿El entorno de mi familia? ¿El trabajo? ¿Mis finanzas? Mi calidad de vida, cómo va a ser. Esto es muy importante. Y la pareja es fundamental, como vamos a ver dentro de un rato. El paciente acepta su proceso y eso lo hacemos con todos los problemas que se nos presentan y después nos adaptamos adecuadamente a esos problemas. Sin embargo, para que se acepte eso y esté uno más tranquilo, las 2 cosas fundamentales son la explicación oncológica del proceso y que el paciente se dé cuenta que se encuentra ya en todos los países
del mundo todas las herramientas para hacer un tratamiento oncológico muy bueno y curativo cuando se pueda hacer curativo. Esto es muy importante y le da una tranquilidad al paciente de que va a ser atendido como si estuviera en un centro importantísimo de cáncer, porque todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero la explicación sexológica ha fallado mucho y no se hace. Y no la puede hacer el urólogo que opera porque no tiene el tiempo, el oncólogo tampoco, ignoran el tema, no lo saben, les da vergüenza tocarlo. Y muchas veces hablamos de la enfermera. En los Estados Unidos la enfermera ha tenido un rol muy importante, casi médico en un momento dado por la falta de especialistas, etc. Aquí, en este grupo multidisciplinario que estoy tratando de ponerlos a su disposición, la enfermera, con mucho respeto, no puede estar acá. No puede ser la que hable de sexología médica ni de medicina sexual. Tiene que haber en este grupo un experto en sexología médica y experto en medicina sexual, y esa es mi primera reflexión, hacer un grupo multidisciplinario para atender psicológicamente la primera que dije, y ahorita que haya una persona que hablemos previamente. Esto no se puede hablar después. Hay que hablarlo, coger a la pareja, coger al paciente, cogerlo a los dos al tiempo y explicarles exactamente qué tratamiento se les va a hacer y cuáles van a ser los problemas sexuales que pueden producirse con estos tratamientos. Para los no médicos, aquí está la próstata. Hay problemas locales dentro de la próstata y hay problemas que se salen de la próstata a los ganglios y van a la columna, van al pulmón, etc. Y van a ser estos diseminados, los otros localizados. El tratamiento de elección hoy para el cáncer localizado es la prostatectomía radical. Indudablemente tenemos un tumor dentro de la próstata, cogemos, lo sacamos todo, lo echamos a la basura y el paciente se cura en el 100% de los casos. La radioterapia conformacional es buena, la usamos cuando no hay un paciente muy joven, la malignidad no es tan fuerte y pudiese hacerse la radioterapia igualmente, que a veces tiene que hacerse con un tratamiento adyuvante hormonal que también complica un poquito los efectos secundarios. Cuando hay el cáncer avanzado, el tratamiento es bajar la testosterona. Nosotros tenemos testosterona de 300, 400, 500 nanogramos, etc. Esto hay que bajarlo a niveles de castración, menos de 50, y todos sabemos lo que pasa cuando no tenemos testosterona en el organismo. Es inmensamente complicado y, por supuesto, desde el punto de vista sexual, va a tener problemas de disfunción eréctil, del deseo sexual y todos los efectos de hipogonadismo que son sumamente serios, que podemos hablarlos de pronto al final de la charla. Se ha dicho que con esta deprivación androgénica, el 9 o 10% tienen actividad sexual. Yo quiero que esto sea más alto y podemos hacerlo, y en ocasiones hacemos intermitencia en esos bloqueos para que la testosterona esté baja, para que sube y baja dependiendo de del tratamiento oncológico que se le está haciendo de todas formas. En todo caso, aquí tenemos cómo trabajar también en estos pacientes que van a vivir 3, 4, 5 años, que tenemos que tratarlos y mirarlos. Prostatectomía radical, tratamiento más efectivo para las situaciones localizadas. Veamos la próstata. Aquí la vemos muy bien con sus plexos vasculonerviosos muy alejados, pero esto no es así. Este paquete neurovascular va totalmente unido a la próstata, pegado a la próstata. Y todas las cirugías que en un momento dado se puedan hacer, pues van a injuriar en mayor o menor grado estos nervios, que son los nervios de la erección, de la sexualidad, del orgasmo que va a tener el hombre. Entonces, van a ser operados, se han tratado de defender. La experticia cada vez es más grande de los cirujanos que operan estos cánceres con robot hoy día para tratar de defender esos nervios en un momento dado. Sin embargo, no solamente son esas dos candeletas, son también nervios periprostáticos, fibras simpáticas y parasimpáticas que conocemos, hay vías accesorias, hay unos cursos anatómicos que no están definidos, y todo eso también se ha hablado del cuello vesical, del
ápex prostático, donde hay también esos nervios. Entonces, no podemos negar que hay una injuria en mayor o menor grado de todas estas situaciones vasculares y nerviosas que son tan importantes para la erección y para la sexualidad. Esta es la prostatectomía. Se saca toda la próstata. Se une la vejiga, ahí la tienen ustedes. Se une con la uretra, pero toda la próstata se saca. Y recordemos de entrada que esa parte de la uretra prostática es donde se hace la emisión del semen y es el primer paso de la respuesta sexual en la eyaculación y en el placer del orgasmo. Y eso lo estamos retirando. Entonces, de entrada sepamos que no va a haber semen, que no hay próstata, se sacan las vesículas seminales, se sacan los conductos eyaculares, se sacan todo, se queda todo esto pelado. Y se va a acabar entonces ese primer paso de la respuesta sexual, que es importantísimo, genital, local y también cortical, importantísimo para el placer y para el orgasmo. Hoy hacemos entonces el robot, por supuesto ha sido un avance importante, una cirugía más segura, más precisa, la experiencia se hace rápidamente, se tratan y se siguen protegiendo las bandeletas para que haya una mejor situación de la erección, pero desafortunadamente siguen habiendo efectos en la sexualidad importantes y serios. Ese paciente se opera con robot, se opera hoy en la mañana y en la tarde está al día siguiente está en su casa muy bien, si no hay complicaciones. Esa es la gran ventaja que tiene el robot hoy en día, una operación sumamente bien hecha que hace un bienestar muy importante en la recuperación del paciente. Está con su sonda al día siguiente en su casa, caminando, no le duele nada y está muy bien. Ese es un gran avance. Pero desafortunadamente, desde el punto de vista de efectos secundarios con la injuria que se presentan en un momento dado, sigue presentándose problemas sexuales. La radioterapia, que se puede hacer también, como habíamos dicho, toca hacer agregarle de pronto algunos tratamientos hormonales, etcétera, y definitivamente también tiene procesos importantes sexológicos, pero a mediano plazo. Inicialmente está bien, pero en 3, 6 meses, 9 meses empieza la disfunción eréctil, empiezan los problemas de eyaculación, no hay el semen que había antes, el orgasmo también cambia, etcétera. Indudablemente también es un proceso complejo para la sexualidad. Esta diapositiva la pongo siempre, la pongo desde hace mucho tiempo. Y aquí es inmensamente importante porque son los problemas que estamos teniendo. Y el pene sigue siendo responsable de una serie de situaciones absurdas, culturales y machistas, y de imagen corporal, y el pene tiene que ser largo, tiene que ser grande, tiene que ser grueso, es el responsable del orgasmo femenino. Todavía creemos en eso los hombres y las mujeres. Estamos cansados de decir que eso no es cierto. Y sigue siendo el pene sumamente importante para el hombre en un momento dado. Tiene que estar listo siempre. Ahorita se nos puede ir esta situación del internet, pues podemos fallar. Nosotros no podemos fallar con un pene erecto. Se tiene que parar. Y si eso no se para, es un gran problema para el hombre. Ustedes lo saben mejor que yo y conocen todos estos procesos. Hay que hacer un buen desempeño, el aroma, etc. Y el espectáculo eyaculatorio que no se produce, por lo que acabamos de hablar, acabamos de ver, por supuesto, el volumen, la eyección del semen, la fuerza con que sale. La mujer mira mucho todas esas cosas. Significa placer del hombre y el hombre significa dominio, significa pertenencia en un momento dado. Seguimos con todas estas cosas culturales que tenemos que tenerlas presentes porque es lo que está pasando en nuestra situación. Y todas estas cosas que ustedes ven ahí, desafortunadamente, son complejas cuando se hace la prostatectomía radical. Hay problemas de erección en mayor o menor grado. Yo me voy por el mayor grado, después vemos por qué.
no se eyacula nada, el 100% no eyacula, hay trastornos de orgasmo, el 75% de los pacientes quedan con problemas de anorgasmia o disminución de la intensidad del orgasmo, o no hay orgasmo, o hay dolor en el orgasmo en un momento dado. Un 20% queda con un orgasmo bueno. Y eso es relativo, no se sabe exactamente por qué pasa. Los nervios también están, los laterales, los posteriores de vesícula seminal pueden estar involucrando ese proceso. En todo caso, hay trastornos de orgasmo que son manejados sexualmente y que tenemos que hacerlo, y esa es una labor sexológica muy importante que tenemos. Se puede acortar el pene, la curvatura, se puede presentar, vamos a hablar un poquito más rápido para poder estar dentro del tiempo, hay escape venoso, y hay el otro problema de la prostatectomía, que hay salida de orina cuando el paciente se puede excitar o tiene un orgasmo. Sale orina, el esfínter está un poquito débil y hace que salga y se escape orina cuando haya mucha excitación o haya orgasmo. La incontinencia. Todos los pacientes recién operados salen incontinentes durante 3 a 6 meses. Hay que hacerles una terapia de piso pélvico, etc. Y van mejorando progresivamente para que quede la continencia en un 96%. Pero tenemos un 4 a 6% de pacientes que quedan incontinentes y que hay que ponerles un esfínter o hay que ponerles una cinta en un momento dado. Entonces, fíjense la complejidad de este proceso. Sumamente complejo y estamos afectando. Ustedes estaban pensando, bueno, hay que cambiar lo que estamos haciendo, eso es cierto. Y hay grandes estudios en todas partes del mundo tratando de hacer un tratamiento local, exacto, preventivo, temprano, y matando esas células adentro y dejando la próstata quieta para no quitarlo, que no tengamos todos estos inconvenientes y todos estos problemas. La injuria neurovascular en mayor o menor grado existe, hay una neuropraxia que hemos llamado, y hay una inflamación, unos factores, un depósito de colágeno, apoptosis y la reducción del músculo liso de esas arterias que son sumamente pequeñas. Entonces, de estar bien, pasan a tener una fibrosis muy tempranamente. Cuando hay esa injuria, puede que se haya hecho la operación perfecta, vamos a suponer las bandeletas laterales, pero esto se produce inmediatamente. Y puede entonces hacer que el pene no se dilate, que no actúen los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, cambios irreversibles en un momento dado, fibrosis, etc. Y en mi opinión personal, que es lo que he visto a través del tiempo, es que hay erecciones no penetrativas. Aquí puedo echar siempre hablo de un paciente de hace muchos años, son 3 minuticos, que llega a mi consulta: doctor, tengo disfunción eréctil. Dentro de sus antecedentes, me operé la radical de próstata hace 10 años. Bueno, ¿y cómo estaba usted hace 10 años? Perfecta la erección, perfecta. Yo estoy aquí hablando todo lo contrario, entonces nosotros hablamos ya, las personas que hablamos que en la intimidad de la parte sexual, ustedes mismos lo saben, el paciente se da cuenta. Y entonces yo le empiezo a decir, bueno, usted de 1 a 10, ¿cuánto tenía? No, doctor, bien, 7. Y penetraba. No, doctor, no podía penetrar. Eso no es 7. Doctor, sí. Bueno, realmente quiero decirle, a mí nunca me habían hablado así, le agradezco mucho. El pene mío se paraba 3/10 realmente, doctor. Yo no tenía ninguna cosa, pero quiero tener ese 3/10. Me dieron una situación para la tensión, un beta bloqueador, y me dañaron el pene, doctor. Por supuesto, es un paciente de 70 y pico de años, hipertenso, con todos los factores de riesgo que pueden haber, etcétera. Pero 2 reflexiones importantes. El 3/10 es importante para estos pacientes. Esa paradita, esa tumescencia es muy importante para estos pacientes. Y la otra situación es que se están diciendo mentiras. Que tú tienes que entrar en la intimidad del paciente para que te diga la verdad. Y es difícil a veces ellos decir de 1 a 10 cuánto es. Decir que uno está enfermo de la sexualidad no es fácil.
Y hablemos de las mujeres también, los orgasmos fingidos que hemos siempre dicho y que todavía ya son menos, pero la mujer lo hace por muchas circunstancias, pero una de ellas es para no sentirse anormal. Ella quiere estar con su hombre, está bien, satisfecha, no tiene orgasmo, pero lo finge en un momento dado. Ya eso se ha mejorado bastante, por supuesto, pero el problema es que ella no quiere sentirse anormal. Y esto pasa con el hombre. El hombre se siente totalmente anormal cuando le dice a alguien, a una secretaria que lo llama o lo llaman a ver cómo está la situación, etcétera, pues él no va a contestar adecuadamente. Casi uno no le puede sacar la verdad. Esta es una reflexión que quiero que hagan y que es importante y que hay muchos problemas en este momento por estas situaciones. Vamos a adelantar un poquito. Este es el peironi que puede pasar. Puede doblar el pene y puede aquí haber venitas a los lados que hacen que no se pare el pene porque se van por la sangre que trata de entrar por la vena y hay un escape venoso y puede producir una disfunción eréctil por esta causa. El Viagra, entonces, es lo que van a ver ustedes en sus consultorios, los tratamientos con la 5-fosfodiesterasa, el Tadalafilo 5 miligramos diarios, el Viagra 2-3 veces a la semana para que haya una recovery que se llama de la sexualidad. Y podría estar indicado esto, pero aquí no puede haber un recovery. Usted no puede tener un pene igual a lo que tenía antes, con todo esto que estamos viendo. No puede. Entonces no podemos crear falsas expectativas en un momento dado y decir, en un año, año y medio se va a recuperar su sexualidad. No puede ser así. No puede lograrse, es totalmente imposible. Y esta es una diapositiva del año 98 del Viagra. El Viagra funciona y los inhibidores funcionan porque hay una cosa cerebral, porque va un hilito nervioso hasta el pene que dilata, entra sangre, etc., la erección rígida, etc. Si ese nervio que hemos injuriado está dañadito un poco, no está funcionando bien, el Viagra no va a funcionar abajo, no va a dilatar y eso lo sabemos desde el año 1998. Entonces, reflexionemos un poco también en esta situación. Esta otra diapositiva vieja, hablábamos de potentes e impotentes. Cuando empezaban a hacer las estadísticas, nuestros pacientes son potentes en el 90%. Eso se decía en esa época. Y desde esa época hablábamos de encuestas poco confiables y que había una gran cantidad de pacientes inactivos sexualmente. Y esto es lo que estamos viendo y lo que yo creo que hay una cantidad que no sabemos todavía qué pasa. La AUA, Asociación Urológica Americana, en su guía del 18 ya dijo entonces que no había estudios randomizados, placebo, bien controlados, epidemiológicamente hechos, que manifestaran que los inhibidores servían para el recovery de la erección, que no podíamos decirle eso a los pacientes. Entonces empezaron a hacer estudios. Este es un estudio del año 2021 del doctor Miranda, amigo de nuestros amigos brasileños, gran persona, que hizo un fellow con Mujal en el Slovak Catering Center de Nueva York, con Nelson, que es un psiquiatra sumamente importante. Hicieron un estudio de 3 armas sumamente bien indicado, sumamente bien hecho. Pacientes con testosterona buena, todos con erección, los operaba solamente una persona y hacían muy bien las cosas, etcétera, etcétera. A los 6 meses tuvo que retirarse el estudio. No hubo pacientes. Se abandonaron el estudio y la conclusión de estos doctores tan importantes, que son líderes en un momento dado de todas estas cosas, quedaron pues asombrados de que el estudio de los pacientes es sumamente complejo para poderlo hacer. Y eso nos da un poquito duro porque todos los estudios que hemos visto, entonces, ¿qué ha pasado con todos esos estudios? Es una reflexión que también les tengo. Esta es otra que la puse más chiquita acá porque salió ahorita en el 2022, en agosto, una muestra de pacientes operados de radical de próstata multicéntrico, 8,000 y pico pacientes. Se les hacía 26 preguntas. El 30% dijo, yo no quiero participar en ese proceso.
Y los otros 70, cuando se le hacían preguntas de la función sexual, que eran 4 o 5, contestaron solamente eso. Por email o face to face o por internet, etcétera. Y también dijeron, señores, no podemos saber con esta muestra tan bajita qué es lo que está pasando con los pacientes y la sexualidad de los pacientes que se les hace radical de próstata. En fin, adelantémonos un poquito para entrar un poquito en una situación que quiero presentarles para los pacientes que tienen y desean un pene erecto. Y los hay. No todos, pero tenemos que proponerlo como un tratamiento porque es la primera opción cuando hay una disfunción orgánica severa que no mejora con ninguna otra situación. Las prótesis son maleables, son inflables, etc. El 7% de los urólogos en los Estados Unidos ponen el 80% de las prótesis. Esto quiere decir que no todos los urólogos ponen prótesis, la mayoría no pone prótesis. Yo no hago percutánea de calcio. Tengo un amigo que es perfecto y la hace perfecto, yo no me meto en eso. Entonces, cada quien ha hecho sus especialidades, etc. Y a veces se oyen decir las cosas de que la prótesis no sirve, que hay que tener cuidado, no te operes, etc. Pero realmente llevo tantos años en esto, con una técnica quirúrgica, con un protocolo muy importante. Es una operación relativamente fácil, de 1 hora y media, se meten todas las cositas allá adentro por una incisión muy pequeña. Se pone el pene duro, lo puede tener y manejar muy bien. En el postoperatorio, esto es una cicatriz escrotal muy pequeña, por donde se meten todas esas cosas. Y esto funciona. El paciente está por la tarde en su casa, a las 4 semanas moviendo la bombita y a las 6 semanas teniendo un pene capaz de penetrar. Esto es muy importante. Y esto no podemos olvidarlo, pero no es para todos los pacientes. Eso es cierto, por muchísimas causas que no vamos a hablarlas ahorita. Bueno, esto tampoco vamos a hablar esta es una situación rápida de una peritonitis parcial, un cáncer de pene. Ya los urólogos estamos acostumbrados a manejar la sexualidad, bueno, no todos los urólogos, discúlpenme, pero manejar la sexología de un paciente y el placer de un paciente sin pene. Y esto es muy importante y eso es la siguiente situación de mi conversación, que no sé cómo voy de tiempo, pero estos son comentarios que ustedes están oyendo en sus consultorios y que yo oigo en mis consultorios cuando llegan los pacientes. Doctor, tengo ganas de penetrar, pero eso no se para. Desde que estoy operado no tengo sexo. No es lo mismo que antes. Por supuesto que no es lo mismo que antes y no va a ser lo mismo que antes. Estoy resignado a no tener sexo. Ya estoy muy viejo. ¿Cuántos años tienen ustedes? 66 años. Muy viejo. Deseo poder penetrar. Para mí es muy importante la penetración. No puedo tener orgasmo dentro de la vagina porque el pene no entra en la vagina. Y en fin, nos hemos acostumbrado, para no leer esto, nos hemos acostumbrado y tenemos muchos pacientes en un momento dado que, por ejemplo, un eyaculador precoz tiene una sexualidad de 20, 30 minutos con su compañera, vamos a hablar de heterosexuales, hace de todo, la disfruta, ella también, y al final mete su pene y se eyacula en 30 segundos. Eso es muy frecuente. Y lo tenemos, y tú hablas con la compañera y está muy satisfecha y gratificante. Ese es un paciente que se trata muy rápidamente y tiene todo ganado para mejorar su eyaculación precoz. O el de la disfunción eréctil que no quiere tomar, que ya tomó pastillas y ya no, hacen todas las cosas con placer, con intimidad, cuando les enseñas a hacer las cosas también, porque no todos tienen ese repertorio. Entonces, aquí hay que trabajar esa parte muy importante.
disculpen, esta es la terapia sexual. Estos son pacientes como todos los pacientes sexuales que tenemos y que hay que hacerles una historia totalmente completa para saber su entorno, su pareja, dónde está el señor, qué piensa, qué cultura tiene, si se le paraba antes o no, etcétera, etcétera. Y tenemos que enseñarlo, la parte anatómica y funcional y la respuesta sexual es muy importante para que sepan qué tienen y qué se les ha dañado y qué no. Y ellos mismos debemos, y nosotros también, motivarlos a que empiecen a tener un repertorio propio entre los dos. Motivar el placer sin penetración. Motivar la intimidad, porque esto no se puede hacer con una relación ocasional, ni nada de esas cosas, ni con una prostituta, ni nada de esas cosas. Esto hay que hacerse con una persona que se tenga confianza, que se tenga intimidad, que se tenga aprecio, apego, etc. Si ellos se divierten mucho con eso, sin pene erecto, sin pene erecto. Entonces, terminamos un poquitico acá. Los objetivos deben ser que la vida sexual no dependa de la erección y que abran un nuevo repertorio con ayudas sexuales que exploramos. Por ejemplo, yo soy un enemigo de la pornografía en los jóvenes y en los adolescentes. Hacen un pésimo daño. Aquí son muy importantes. Aquí son muy importantes los vibradores, los dildos. Yo tengo un paciente que se pone su dildo, hace su situación penetrativa y se masturba en ese momento. Y está contento, por ejemplo. Entonces, hay muchas situaciones que ustedes también podrían saber más que yo de todas estas cosas. En general, y para ir concluyendo, porque tengo que ya, el doctor Santiago está allí, para que podamos hacer algunas preguntas. ¿Qué vamos a tener entonces? Una serie de pacientes que se ponen prótesis y terapia intracavernosa. La terapia intracavernosa es para algunos pacientes que no tienen unas relaciones muy seguidas o son muy jóvenes. Pero fíjense que yo cojo los pacientes, por ejemplo, recién operados, que operamos nosotros. Yo voy a 2 clínicas que tienen robots largos. Y son pacientes que cogemos en un momento dado y yo les digo con mucho cariño y antes de, mire, vamos a usar terapia intracavernosa, apenas se le quita la zona. Bueno, doctor y tal. Pasa el proceso y le digo, hombre, vamos a defender ese pene, a ver qué pasa, porque no hay estudios. Hay uno de Montorsi de hace muchos años, de hace 30 años. ¿Qué hacemos? Déjense ponerle, no, doctor, estoy cansada. No quiero meterme en este problema. Tengo cáncer, tengo este problema, etcétera, etcétera. Se me olvidó decirles la parte de la mujer, o de la compañera, o del compañero. Hay que cogerlo. Recordemos que son mujeres menopáusicas. Todos estos pacientes tienen mujeres menopáusicas en el 85%. Y ese es otro problema que tenemos que trabajar. Y piensen que esa mujer, a los 30 años, no son los 30 años de ahora, sino los 30 años de hace 30 años, ¿qué sexualidad tuvo, señora? Si tenía orgasmos, si no tenía, si disfrutaba, si no disfrutaba, qué situación tenía con su compañero, etc. Entonces tú cuando lo sientes al paciente en un momento dado con esa señora de 65 años, que está seca, que le duele la penetración, que no tiene estrógeno, que no tiene deseo, que puede tener depresión, que puede tener riesgos de factores de riesgo orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le dices, mire, mi señora, vamos a darle a su marido un poquito de Viagra a ver cómo responde. ¿Cómo, doctor? ¿Qué Viagra de dónde? Aquí infarto, yo no quiero infartos. Y es la puntada final para que esa pareja no haga nada de aquí en adelante. Por eso la pareja es muy importante y tenemos que coger la parte. Venga, señora, y explicarle lo importante que puede ser la sexualidad para un hombre de este tipo. Y hay parejas que aceptan muchísimo, pero estas pacientes tenemos que tratarlas también. Tú no puedes tener una penetración o alguna cosa con una mujer que está sin lubricación, con un problema vaginal importante, problemas de atrofia, síndrome genitourinario, etcétera, etcétera. No tiene estrógeno, no tiene deseo. Estas pacientes son tratables. Y tenemos que saber de eso y tratar a la mujer también para adentrarla dentro de un proceso sexual importante de intimidad con su pareja. Esto es muy importante, se me había olvidado, ahí tenía una diapositiva, pero se me olvidó. En todo caso, estos son los pacientes que vamos a tener.
prótesis, terapia intracavernosa, son pacientes que necesitan esa erección, que tenemos que hacer un seguimiento, de todas formas, educación y terapia sexual a estos pacientes. Otros pacientes arriba, no sexo, no pareja, dicen no quiero más nada. Me masturbo de vez en cuando, no quiero sexo. No se sienten bien mostrándose que no pueden tener un pene erecto. Esto es muy grave. Y hay otros grupos de pacientes que no sé qué grupo, cómo son los grupos y cuántos son los grupos y qué porcentajes son, porque no se sabe. Esa sexualidad activa, no penetrativa, son las que tenemos que manejar sexológicamente en los pacientes. Yo creo que se nos está acabando el tiempo. Lo importante es en un momento dado tener ese erotismo, esa intimidad para explorar y para hacer los tratamientos que hemos hecho siempre desde el punto de vista sexual. La focalización sensorial sigue siendo muy buena. Esa etapa entre la erección y el orgasmo hay que agrandarla, hay que hacerla muy placentera, y hay muchas cosas por hacer y aquí están en un momento dado que no vamos a ponerlas todas. Ya hablamos del dildo, de los vibradores, el sexo oral pasa a ser muy importante, la sumisión y dominio de uno. El hombre empieza a darse cuenta de que ver a una mujer que tiene placer, eso da placer, y empieza a haber una situación muy, muy importante de intimidad dentro de la pareja. Bueno, mi estimado Santiago, estas son para finalizar. Para finalizar. Esto tiene un impacto tan grande que no hemos comprendido muchas veces desde el punto de vista sexual, que he tenido pacientes que cambian de orientación sexual. No me digan que es que era homosexual, no. A mí me dicen, algún paciente me ha dicho, mire, necesito ver un pene duro. Y pueden tener relaciones homosexuales o con amigas en un momento dado. Y separaciones se ven, divorcios, daños de la familia. Porque hay porque no manejamos a la pareja, que es muy importante ese manejo en un momento dado, cuando un hombre necesita un pene y una sexualidad adecuada para poder amar. Eso es muy importante. Finalmente, entonces, este es el modelo de rehabilitación sexual que quiero proponer, con una terapia psicológica pretratamientos, con un grupo multidisciplinario que tiene que haber un señor o una señora que sea experta en medicina sexual, que tenemos que hablar las expectativas claramente a los pacientes y ofrecer todas las opciones que hemos hablado, con una terapia sexual que sabemos hacer nosotros, con un placer e intimidad muy importante, y tratar de que todos estos pacientes que pueden estar escondidos, atendiendo a sus nietos, viviendo una vida familiar muy importante, esa vida familiar muy importante con los nietos es mucho más placentera con una sexualidad activa. Muchas gracias, Santiago, por tus cosas, y estoy atento a cualquier pregunta que se pueda hacer. Muchas gracias. Brillante, Mauricio. La verdad que una claridad espectacular, y sabés que han llegado varias preguntas que me gustaría transmitirte. ¿Te parece, si querés fijar de compartir pantalla, así te vemos un poquito más grande para las respuestas? Sabés que muchos agradecimientos y felicitaciones de varios países están llegando para ti y por la jornada de hoy, por el tema tan importante. Y la primera pregunta hace referencia a la terapia de reemplazo hormonal con testosterona en pacientes post-cáncer de próstata. ¿Qué opinión te merece? Sí, la estamos dando ya hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos un congreso aquí en Cartagena, en Colombia, del SLAI, en esa época se llamaba, en 2003. Y aquí dijimos que dábamos testosterona desde el 2003. Cuando tú quitas la próstata y el paciente está curado, tú no puedes producir cáncer, porque no hay próstata. Entonces tú puedes usar, y los estudios dicen que los pacientes con cáncer de próstata en un 40-50% tienen testosterona baja. Eso es muy importante. Entonces estamos dando, y ya hay una situación muy clara que se ha hablado. Morgenthaler ha hablado mucho de eso, en el aspecto de que hay una situación que unos receptores que ya se paran
y que aunque metas testosterona no se meten dentro de la próstata, etc. Entonces yo creo que tenemos que valorar al paciente indudablemente. La testosterona baja es un problema grave en todo el mundo y todos lo sabemos. Desde el punto de vista cognitivo, sexual, desde el punto de vista muscular, de la grasa, del corazón, ¿qué más? De la sangre. Todos estos señores que se meten andrógenos para subir el hematocrito hemoglobina, es sumamente importante en todo, para la osteoporosis. Dicen que es estrógeno, también se pasa estrógeno, pero es la testosterona, hay receptores en los huesos de testosterona en los otros. La testosterona hace 10.000 cosas testicularmente, en los espermatozoides, en el pene hay receptores. Tenemos que tratar a estos pacientes cuando están curados, cuando estamos en un tratamiento, pues en un momento dado, un cáncer avanzado, que estamos viendo que estamos bajando la testosterona para que ese cáncer se quede un poco quieto, pues ese paciente indudablemente no puede recibirla. Pero haciendo y contestando la pregunta, sí, el tratamiento es sí, y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos la experiencia en todo esto para, si tiene próstata, pues ver el PSA, etcétera, y estar controlando el paciente. Pero sí, la testosterona tiene que estar en buenos niveles hasta que nos muramos. Sería mi comentario. Perfecto, perfecto. Otra consulta, Mauricio, es de Federico Ricci, que dice: ¿qué piensa de la medicación local para pacientes prostatectomizados, la farmacoterapia intracavernosa con papaverina, fentolamina, etcétera? ¿Aumenta el riesgo de priapismo teniendo comprometidos los nervios del pene? No, es una pregunta interesante, pero no, es una opción, es buena. Esto es lo que estamos hablando de la terapia intracavernosa, es muy importante. Puede pasar en un momento dado que hay un poco de dolor. La prostaglandina puede producir un poquito de molestia, y esas combinaciones, nosotros tenemos testosterona, fentolamina y prostaglandina, puede haber un poco de dolor. Es cierto lo que dice el doctor. Ahí en un momento dado yo de pronto podría manejar eso con dosis bajas de alprostadil, que es la que produce dolor. Papaverina no produce dolor y la fentolamina tampoco. Pero importante la pregunta, y es una opción para tener un pene rígido. El problema es el abandono, hay un gran porcentaje de abandonos, y segundo, pues hay que estar inyectando. Un paciente que tenga relaciones 2 o 3 veces a la semana, pues se le complica un poquito su situación. Perfecto. Otra pregunta, Mauricio, hace referencia a en la terapia que tú proyectaste post-cáncer de próstata, que no nombraste la bomba de vacío. Si la usás y qué comentarios podés hacer. Sí, estaba ahí escrita, ¿no? Yo tengo una diapositiva. Yo hago eso. Cuando el paciente posoperatorio, realmente en este momento no doy inhibidores, pero quiero tener un pene que no se vuelva chiquito, y uso el vacuum device. Ahí está abajo en la última diapositiva, en una de las diapositivas. Se usa, y se usa por 2 razones. No por la oxigenación que pueda haber, sino para que no se pierda un poquito la longitud si ese paciente va a ser sometido a una cirugía de prótesis, para que los cilindros estén largos y sea una operación más fácil poderle poner unos cilindros más largos en un momento dado en su prótesis. Es un tratamiento que el vacuum device se usa en algunas partes de Estados Unidos como un tratamiento para la disfunción eréctil. Ponen la situación en la base para que entre la sangre y tiene una erección de un 50%, y penetran con eso. También es importante y es adecuado. Sí, señor. Bien. Otra pregunta dice: ¿qué tipo de prótesis peniana es la que tú recomendás más y si hay que tener una consideración con respecto al coito anal? Sí, 2 cosas. Empecemos por la última vez. No hablamos de homosexuales. Es importante. El sexo anal necesita un pene erecto duro. No puede ser fofo. Y tenemos pacientes que pueden ser pasivos o activos en un momento dado, o 50 y 50, como se dice también a veces. Y ellos exigen un poco más la erección dura para poder penetrar. Eso es cierto. Y cambian a veces de ser pasivos a ser activos, etcétera. Y entre ellos a veces involucran a otra persona. Correcto.
Pero tiene razón, la pregunta es importante porque el sexo anal necesita un pene duro y es muy importante. En un momento dado podemos entrar dentro del proceso de no pene, pero de una sexualidad sin pene, pero a veces él tenía una situación activa y se vuelve pasivo, etc. Entonces es importante. Y con relación a las prótesis, las inflables siguen siendo más naturales. Ahí en mi página web, mauriciodelgado.com, ahí está todo explicado. Hay pacientes que operados y cómo se infla. Esto no lo podíamos pasar acá, ni se puede estar pasando por internet, etcétera, pero está todo tal. La inflable es muy natural. Está flácido el pene, tú lo inflas muy fácilmente, nadie se da cuenta que tú tienes eso, paras el pene media hora, 45 minutos, lo que tú quieras, haces una cosita chiquitica y desinflas y se baja el pene. Y las maleables, las hay algunas muy buenas, otras no doblan muy bien. Ahí en la página está todo, hay unas muy buenas que doblan muy bien y son más económicas. No en todas los seguros médicos y en los países dan la inflable o la maleable, etc. Es una opción sumamente importante para estos pacientes que hablamos que necesitan un pene para penetrar. Perfecto. Y la última pregunta que te hacen es, ¿qué opinión te merece las ondas de choque de baja intensidad en el paciente luego del cáncer de próstata? Sí, eso ha sido yo al principio, hace algunos años, le dije a una situación, a una fábrica que hace esa cosa, bueno, venga para acá, yo le hago esa situación y le hago biopsias a los pacientes después de los 4 años, a ver qué pasa. No quisieron, porque las biopsias en Estados Unidos no se pueden hacer, es una cosa, pero nosotros sí podíamos hacerlo en ese momento, a ver si eso funcionaba o no funcionaba. Y mi opinión es que hay 100 máquinas y que no hay ninguna evidencia. Y que, por supuesto, es un tratamiento que se usa, etc. En este momento, yo pienso, eso no está aceptado por la FDA, no hay estudios que digan que sí hay una neovascularización dentro del proceso, entonces no, que se para un poquito, que no hay estudios de eso, y en mi opinión, para esto sí que menos, porque ya las arterias están bastante comprometidas en un momento dado. Pero se pueden usar, ¿no? Yo no las critico, pero no hay estudios y lo otro es que hay 10.000 fábricas y no se sabe exactamente lo que está pasando. Esa es mi opinión personal. Perfecto, perfecto. Mauricio, impecable. La verdad que clarísimo toda la exposición, con una capacidad docente impresionante y queremos decirte muchas gracias. Gracias por participar, No, gracias no, por la generosidad de tus conocimientos, que la verdad que es clarísimo. Están llegando muchas felicitaciones de Franklin, de Elena Sepúlveda, que te manda un abrazo grande, muchos académicos que están mandando saludos, y decir que bueno, que este webinar va a quedar como los demás colgado en la página web de la academia, en la página de YouTube de la academia, en las redes y en formato podcast, en el canal de Spotify de la academia también. Así que esto lo vamos a poder descargar, volver a escuchar, volver a profundizar y bueno, contactar con la academia, con cualquiera de sus participantes a través de las redes también por futuras consultas o comentarios que surjan, Mauricio. Con mucho gusto y muchas gracias por todo. Para todos un gran abrazo. Perfecto, Mauricio, muchas gracias y seguimos en contacto, así que invitamos a todos, como siempre, a seguir a la academia en todas sus redes y nos estamos viendo en el próximo webinar del próximo mes. Un abrazo para todos y todas. Igualmente para todos.